Bueno, buenas tardes. Hoy es 23 de enero del 2020 y, y no solamente hay problemas en Boca del Toro, hay en Changuinola, en Almirante, hay otras cosas que he podido ir encontrando en estos recorridos míos en Almirante. Y resulta que yo me encuentro con el periodista Luis Gabarrete, que tiene aquí donde hace sus transmisiones. Igualmente tiene un pequeño museo que esta es una maravilla, que ustedes podrán recordar muchas cosas que ya no se ven. Y quizá Gabarete nos puede ayudar. Bueno, Gabarete, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alexi. Bueno, aquí estamos saliendo de un noticiario que tiene cobertura para todo el sector del occidente del país, el programa Resumen 20, programa que ya tiene 25 años en el aire de forma continua y puntual. Empezamos a las 7 de la noche, terminamos a las 8 de la noche, en una emisora que cubre Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, emisora Faro de David. Y en horas de la mañana también el informativo Resumen 20, por otra emisora que también está en Chiriquí, tiene cobertura en todo el occidente del país, parte de Costa Rica, toda la comarca, la emisora CHT. Ahí mantenemos también el mismo programa, Resumen 20 matutino, Resumen 20 nocturno. Así que nos manejamos en esta actividad de informar, porque son noticias netamente de Bocas del Toro. Y que en la noche vamos mezclando noticias y mensajes, porque la comarca ha tomado como punto de referencia Resumen 20 para emitir mensajes a su comunidad. Así que estamos aquí dentro de la oficina, que a la vez, como ha mencionado, tenemos espacio para ir formando nuestro pequeño museo. En Bocas del Toro la historia se pierde, se nos está perdiendo la historia, y no de ahora, de hace décadas, porque no hay un museo. Se ha hablado tanto de un museo y ninguna autoridad, ni de la isla Colón, ni de Chiriquí Grande, ni de Changuinola, se han interesado en construir un museo. Da envidia cuando en otras partes se cautiva la historia con museos donde la gente va. Aquí no hay. Y así como yo, hay personas que también se han puesto a coleccionar objetos de antaño, y tenemos que hacer eso. Yo aquí tengo la ventaja que me llegan objetos de antaño, a veces me los regalan, a veces los compro, y todo eso es para que la comunidad venga. Aquí vienen estudiantes a veces a conocer objetos de antaño, porque en la radio divulgamos. Tenemos, por ejemplo, una máquina de coser de antaño, tenemos las consolas tocadiscos de antaño, los LP, los discos de 45 revoluciones, de 33 revoluciones. ¿Te acuerdas del beeper, que fue suplantado por los teléfonos celulares? Las calculadoras manuales, todo eso está pasando a la historia. Y tenemos botellas de antaño. Mi colección, que es la preferida, las tortugas. Yo tengo mi colección de tortugas, sobrepasa las 300 tortugas, diferentes cada una. Hay tortugas de metal, de vidrio, de loza, de madera. Y todo el que quiere, así como vienen muchas personas a ver, puede hacerlo, porque esta oficina está abierta todo el día para que la gente conozca parte de la historia que se nos va en Bocas del Toro. Gabarrete, ¿tú de dónde eres? ¿Dónde naciste? Ok, mis padres eran nicaragüenses, papá y mamá nicaragüenses. Mi papá era una persona que salió de su país, se vino a trabajar a las bananeras del sector de Puerto Limón, Costa Rica, una comunidad que le llaman Batán. Ahí nací yo, 25 millas de la ciudad de Limón. A los 6 meses de haber nacido, mis padres se trasladan para esta zona bananera. 6 meses yo tenía de haber ingresado a este país. Crecí toda mi vida en Bocas. Éramos 13 hermanos, ya murieron 2. Uno era periodista. Uno periodista y corresponsal de la prensa, Javier. Exacto. Javier Gabarrete. Tenía 29 años apenas cuando murió de un cáncer. Así que yo tuve 11 hermanos panameños, 2 nacimos en Costa Rica y la hermana mayor en Nicaragua. Yo mi vida
Ya te digo, 6 meses de edad tenía cuando mis padres se trasladaron a esta zona y murieron aquí. Retornaron a Nicaragua. Es más, te cuento algo curioso. Mi padre trabajó toda su vida en las bananeras. Nunca regresó a su país. 25 años. Cuando las grandes inundaciones que enfrentamos aquí en Changuinola en el año 70. 70, yo me acuerdo de eso. Que hubo, creo que 22 muertes. La noticia de muertes y destrucción sonó a nivel mundial. Unas tías que tampoco conocíamos porque nunca nosotros habíamos ido a Nicaragua, llegaron a vernos, a conocernos y a ver la situación. Entusiasmaron a mi papá para que renunciara a la empresa y que nos fuéramos para Nicaragua. Eso fue en el año 72. Mi papá acogió, y más que la empresa abrió el compás de dar las prestaciones al quien la quería. Mi papá se fue, nos fuimos toda la familia, éramos en ese entonces 10 hermanos. Nos fuimos para Managua, donde vivían las tías. ¿De qué año me estás hablando? Del año 72. 72, ok. Estando en Managua en junio del 72, se produce el terremoto. Enfrentamos el terremoto en la víspera de Navidad. Salimos de una inundación de aquí y enfrentamos el terremoto allá. Afortunadamente nos salvamos. Ese terremoto, más de 10.000 víctimas. Pudimos recorrer después del terremoto las calles de Managua destruidas. Veíamos los cadáveres por todas partes. Pasaban los días, no había cabida para sepultar a tantos muertos. Mi papá no estaba en ese momento. Mi papá se había venido para Boca a buscar a una hermana que se había quedado acá. Cuando él se dio cuenta del terremoto, ese señor viajó a Managua sin pensar que nos iba a encontrar vivos o muertos. Gracias a Dios nos encontró en un campo de fútbol. Ahí estaba toda la comunidad, al igual que todos durmiendo a la intemperie. Mi papá nos trajo nuevamente para Bocas. Tenía yo ya 17 años. Y desde ese momento nos establecemos otra vez en Bocas. Pero toda la vida yo me nacionalicé panameño, inclusive tengo mi cédula panameña y mis hermanos panameños. Así que te respondo a la pregunta de esa manera. Sí, no, porque los orígenes, la verdad que todo el mundo conoce a Gabarrete, sí. Pero importante los antecedentes. ¿Y cómo tú te inicias o cómo te vinculas al periodismo radial? Creo que empezaste por radial, exacto, ¿no? Bueno, estando en Managua, estuvimos 6 meses, junio hasta diciembre. Yo allá en Managua, Nicaragua, yo me acerqué mucho a la emisora porque yo desde pequeño escuchaba RPC. Y RPC, ¿te acuerdas que tenía la ronda centroamericana cercano? RPC enlazaba con todas las emisoras, una emisora de cada país de Centroamérica, entre esa en Managua con Radio Corporación. Y yo escuchaba noticias desde que era joven. Escuchaba la Monumental de Costa Rica, Radio Columbia de Costa Rica, Radio Reloj de Costa Rica. Me gustaban las noticias. Nunca había estado en radio. Estando en Managua, me acerqué a Radio Corporación. Me fue gustando. Conocí amigos ahí en Corporación. Y después del terremoto, que mi papá se vino para acá con toda la familia, me acerqué a la emisora local Ondas del Caribe. Ahí se me dio oportunidad. Francisco Artola era el dueño, Francisco ¿no? Artola era el dueño. Se me dio oportunidad, ahí comencé a poner música, pero siempre me incliné y monté mi noticiario en horas del mediodía. Y empecé este noticiario que hoy día está en emisoras que cubren Chiriquí, Bocas. Lo empecé en Caribe en el año 89, en la víspera también en junio, ya de la invasión. Fue en el 89, ¿no? 89, diciembre. Exacto. Ya después de ahí me cambié, en el 92 cerré aquí y me fui para emisoras que cubren el país. Digo, el occidente del país. Me fui iniciando en el periodismo. No hay carrera de periodismo aquí. No había universidad. ¿Qué hice? Comencé a estudiar por correspondencia. En el Instituto de Estados Unidos, locución. Me mandaban por correo, mira cómo era todo lo dificultoso. Me mandaban los exámenes por correo, los contestaba hasta que me gradué. En Guatemala escogí periodismo. Me gradué de periodista en un instituto de Guatemala. Después, en la Universidad de La Paz, en Panamá, adquirí la licenciatura en periodismo. Pero todo empezó empíricamente.
a empujones, y era el único corresponsal aquí en Boca. Yo empecé en RPC, 40 años de estar con RPC. Sí, era un chiquillo cuando yo te escuchaba a ti. Sí, entonces, ¿qué te digo? Pues aquí yo he hecho revistas, periódicos, y me he dedicado mucho al periodismo de lleno. Ya hoy, pues ya uno con una edad hay que darle oportunidad a una nueva generación. Pero a pesar de todo eso, mantenemos activos en esta profesión. Gabarrete, ¿qué actuaciones tú tuviste como periodista cuando sabes de la invasión de los Estados Unidos a Panamá? ¿O Bueno, no? yo simplemente cubrí. Recuerda que en el 89 no había, por ejemplo, corresponsales aquí de otros medios en Panamá. No había. El único corresponsal a nivel nacional era este servidor. ¿Tú te acuerdas del difunto Córdoba, que escribió muchos años? Ah, sí, del Bocatoreño. Sí, Bocatoreño. Córdoba era el único periodista, pero él vivía en Panamá y escribía a veces sus glosas en el periódico. Bueno, yo me dediqué al periodismo y de inmediato casi empecé en el 75 con RPC. También di noticias para Radio Nacional. Escribí para el periódico La Estrella Matutino Crítica en esa época. Fui corresponsal de ellos. Inclusive de TV2 también fui corresponsal. Cuando abrió Caracol, me ofrecieron Caracol, pero yo me mantuve con RPC. Y ahí empecé, cubrí la invasión, lo que se dio aquí, la llegada de los estadounidenses, de los soldados, la captura de varios allegados al gobierno en esa época, y me tocó cubrir eso. Y estando con RPC, yo he tenido la oportunidad de cumbre centroamericana, cumbre del banano, toma de posesión en Haití, en Chile, en todo Sudamérica, todo el Caribe. Tuve esa oportunidad de viajar, conocer. Antes no había tanta facilidad de transmisión, por eso RPC me brindaba esa oportunidad. Cuando yo empecé en RPC no había ni siquiera teléfono residencial, todo era por telegrama, empezábamos, por el correo. Después, por cassette. Y ya en esa fecha tú hacías esos mensajes hacia la... Yo hacía todo eso antes de que apareciera Cable and Wireless con su teléfono residencial. ¿No te acuerdas que aquí solamente había teléfono de esos que la empresa... Three long and one short. Exacto. Eran 3 largos y uno corto. Pero esos teléfonos eran regionales, no salían de Boca. Sí, estos eran los teléfonos aquí en Boca del Toro, ¿ves? De antaño. De antaño. Había que darle 3 vueltas y 2 para atrás. ¿Con quién quiere hablar? ¿Con quién quiere hablar? Ah. Pero bueno, todo fue una época de aprendizaje. Claro. El fax, el beeper, los celulares hoy en día. Ojalá tuviéramos en esa época la máquina de teclear de Olimpa toda. Y ha sido te digo, una experiencia agradable que hoy día muchos periodistas desconocen. Sí. Y es bueno toda esa enseñanza que uno empezó empíricamente, pero uno fue aprendiendo sobre la marcha con esos viajes, con esa conexión con periodistas de experiencia, donde se conoce mucha gente de CNN, de muchos sistemas de comunicación uno conoce. Y también esos viajes te dan experiencia. Cubrí el terremoto solo. Después del terremoto te podría decir fue que llegaron las televisoras del país, los periódicos, y se dieron cuenta la necesidad de establecer corresponsales. Fue de allí que comenzó TVN a poner corresponsales, Telemetro, los periódicos escritos, pero antes no había corresponsales, el único era Gabarrete. Y a mí me tocó cubrir el terremoto solito, con mi camarógrafo Cipriano Bando, cubrimos el terremoto. Y después del terremoto fue que comenzó a llegar los medios de Panamá y establecieron desde ese momento corresponsales en provincia. Gabarrete, ese periodo, vamos de antes de 1970, hasta el 90, hacia atrás, ¿qué periodistas recuerdas de aquí? Por ejemplo, que hicieron radio, y si alguna te vinculaste con ellos, y ¿qué recuerdo puedes tener de ellos? O sea, cuando yo empecé a trabajar en radio acá, había locutores
estaba el amigo y colega Cipriano Obando, estaba Víctor Obando, que ahora está trabajando en Colón, Prudencio Prado. Eran locutores que disc-jockey, y prácticamente en el periodismo no se dedicaban. A mí sí yo me incliné desde que empecé en la emisora acá a la música, pero me incliné a montar mi noticiario del mediodía, después en la noche con este resumen 20. Pero periodistas aquí no había. Habían comunicadores que se dedicaban a ejercer el periodismo. Inclusive yo tuve que hacer bastante esfuerzo para conseguir mi idoneidad periodística y también de relaciones públicas. Hoy día muchos jóvenes incursionan en el periodismo, no son periodistas, pero lo están haciendo poco a poco y lo están haciendo bien. Ojalá que se estableciera la carrera de periodismo en Bocas, porque yo sé que se abriría una ventana para muchos jóvenes que conocen ya la profesión, pero que le falta el título para ejercer el periodismo. No se ha puesto esa carrera. En gran medida, ¿por qué no se ha puesto? Porque muchos de los jóvenes que incursionan en la radio y que han incursionado en el periodismo no tuvieron la oportunidad de terminar una carrera secundaria, y no pueden ingresar sin carrera secundaria a la universidad. Tendrían que terminar, quedaron en tercero, cuarto, quinto año, pero están en el medio y conocen, tienen la experiencia. Se tendrá que buscar alguna manera de darle la oportunidad que se preparen académicamente. ¿Conociste a Dosman? Dosman, de él recuerdo también, Dosman allá al fondo. Con Dosman, Nicolás Dosman, fue muy amigo mío, fue uno de los primeros radiodifusores. Este radio de abajo, del año 1910, cuando a Dosman se le cayó la emisora en el terremoto, yo me acerqué a él pues a solidarizarme, y tenía un poco de aparato de antaño para votar. Yo le pedí esta grabadora de reel y este radio. Me lo regaló. Yo le mandé a hacer el mueble. Me regaló este disco que yo nunca había visto, porque yo en la radio yo trabajaba con el disco 33, el 45, y me regaló ese disco. Que sí, yo nunca había visto tampoco. Yo no lo había visto. Si te das cuenta, aquí al lado, a ver si vamos acá. Aquí él le tenía la voz de Almirante. 1460 kHz. Y entonces lo rescaté. ¿Qué hay aquí? No sé, porque está todo borroso. Pero es un disco que yo no lo conocía. Tú ves el de 33, el de 45. Ya había una de 75. Y el de 78, que es sí. Este de metal, que eran también de música. Sí. Para que sepan, a esta le llamaban two wheel. Es así, ¿no? Sí, de grabadora de reel. Sí, pero sí, ajá. O sea, el del cine era que era two wheel. Exacto. Algo de eso, exacto. Bueno, esta es parte de la colección. Esto es un extinguidor de la empresa. Chiriquilán Company. Exacto, extinguidor, y también eran bombas de fumigar las casas contra el mosquito. Ajá. Gabarrete, Francisco Artola. ¿Tu recuerdo de Francisco Artola? ¿Lo trataste mucho? Oye, ¿tú trabajaste en Ondas del Caribe también? Sí, yo trabajé en Ondas del Caribe. Ahí empecé mi noticiario. Francisco Artola le abrió la ventana a muchos de los que hoy están en la radio. A Cipriano Obando, a Víctor Guillermo Obando, a Prado, a Ramón Staff. Él abrió, fue una escuela para todo lo que hicimos radio en Bocas. Hasta el momento que cerró la emisora, que se vendió a otro empresario, Francisco Artola le dio la oportunidad a hombres y mujeres. Victoria Rocha, que está enfrentando problemas de salud, pero fueron los que iniciaron al profesor Luis Manuel Palacio cuando estaba la emisora en Boca. Estaba el señor Chema de León, que empezaron allá también el emisor en Bocas, que no era de Artola. Cuando él la pasó para acá, ya entonces se dio la oportunidad más abierta a mucha gente. Así que yo diría que el señor Francisco Artola le dio la oportunidad a muchos profesionales que hoy están también no solamente en la provincia, sino a nivel nacional
y otros han emigrado a otros países a ejercer la radio. Gabarrete, ¿algún hecho trascendental durante tu vida aquí en Boca del Toro que recuerdes y que no fue conocido aquí, ya sea político, histórico, algún hecho que tú recuerdes y que nunca se supo, si no era porque de repente pasó desapercibido y en el momento que estaba dando el noticiero no lo dijiste y siempre tendrías uno, por ejemplo, hombre, fíjate que esto yo nunca lo dije? Yo creo que va a ser difícil decir porque en RPC, por ejemplo, cuando empezamos en la radio, a cada momento te llamaban para noticias. Tú tenías que tener, y uno se ponía a pensar, ¿qué noticia hay para tener la mano cuando te llaman? Y a mí me ha dicho mucha gente de RPC, el único corresponsal que cuando lo llamamos nunca dice, no tengo noticia preparada, es Gabarrete. Yo me ponía a pensar, si me llaman, ¿qué tengo? Y difícilmente dejaba pasar una noticia. Así que yo pienso que todo lo que ocurría en Bocas, y tenía que ser noticia de interés nacional, porque hay noticias regionales que cuando uno no son de interés nacional, entonces uno tiene que clasificar noticia nacional que interese. Puede ser esta, puede ser la otra, y así difícilmente se me ha quedado algo para ser divulgado a través de la radio. Gabarrete, tú me hablaste la vez pasada que tú hiciste periodismo escrito tuyo de una revista y un periódico, para ver si le hablamos a la persona sobre esto. Ok, yo hice un periódico quincenal, El Bocatoreño, y una revista semanal, se llamaba Apuntes. Esta revista salía semanalmente, con todo lo que es Boca del Toro. Okay. Tenía su página de noticias y la hacíamos primeramente en fotocopia, ya después la llevé a la imprenta. Logré hacer casi 98 revistas, tuvo por 8 o 9 años. Uno de los que me ayudaba mucho a hacer esta revista era mi hermano Javier, que era el corresponsal de la prensa, y al morir él en el año 97 ya yo me fui, como se dice, enfriando. Me fui hasta que abandoné la confección de la revista. El periódico que logré sacar como 8 ediciones del periódico tipo tabloide, El Bocatoreño. Lo hice por 8 ediciones quincenales. La editábamos en Panamá porque en Boca nunca ha habido imprenta. Hoy, hablando otra vez del pasado, si se hubiera contado con esa tecnología que tú imprimes hoy en tu casa lo que tú quieras, pero en esa época no había imprenta y tenía que imprimir aquí o en San José, Costa Rica. Yo editaba mi revista. Ajá. Así es que es una trayectoria que bueno, difícilmente muchos no atravesarán por esas dificultades que uno pasó, pero todo fue enseñanza. Enseñanza que ahora uno tiene que ir dejando a los que vienen acá, practicando el periodismo. Gabarrete, ¿alguna vez fuiste perseguido? Perseguido. Tuvimos el gobierno militar, Bueno, la Chiriquelán Company, civiles o algunos políticos. ¿Alguna vez te fuiste perseguido? o sea, yo nunca he estado inscrito en ningún partido político. Yo he sido candidato a libre postulación para la alcaldía en 3 ocasiones. Y he ido a candidaturas con 12, con 13 candidatos y he quedado de segundo sin recursos para una campaña. Nunca me inscribí en ningún partido, pero a través de la radio, con lo que tú hablas en la radio, con lo que dices, a veces uno se gana enemigos gratis, que pueden ser políticos, como hay muchos que son enemigos por la información que uno da. Hay políticos, hay comerciantes, pero esa es ¿qué te digo? Uno sabe que cuando tú hablas con la verdad, uno tiene que sostener lo que dice.
Y uno sabe que son minorías los que no están contigo y mayoría están contigo. Y la trayectoria mía es prueba. Yo no estoy aquí hace un año, yo estoy aquí hace 40 y el resto de años ejerciendo periodismo. Y ya uno sabe, cuando uno va a decir algo, tiene que tener la certeza que es así. Que se ganan enemigos, se ganan enemigos. Que quizás perseguido político no, porque nunca fui político. Que te tiran indirecta para que no hable de esto, más se habla cuando a ti te dicen eso porque tú estás con la verdad. Pero no, perseguido político no me siento. ¿Alguna vez fuiste demandado? He sido demandado como 4 veces. Por calumnia e injuria. Calumnia e injuria, 2 por comunicadores sociales. Que no prosperó la demanda. No tenían base, yo estaba con la base. Una por el diputado Benicio Robinson. Perdió también porque yo tenía la razón. Así que demandas que no prosperaron. Benicio Robinson, ¿recuerdas los otros? Benicio Robinson. No, aparte de Benicio Robinson. Sí, demandado por Zenén Alfonso Briceño, por Ramón Staff. Esas son las únicas 3 demandas que he tenido en mi labor periodística. Bueno, eso prueba de que al no ser tú haber condenado, no, o sea, tu trayectoria ha sido, y prueba está, bueno, la información que proporciona. O sea, por eso te digo, uno sabe lo que tiene que decir y prueba lo que dice. Y si te demandan, entonces... Gabarrete, políticos, personalidades nacionales extranjeras, porque por ejemplo tú pudiste haber vivido la feria de estas que fueron famosas en Bocas en la década del 60, que llegaste a entrevistar o que pasaron por ti, que recuerdan, ¿qué no recuerdas algunos? En Bocas, allá hay muchos amigos, allá tengo el amigo Tomás, José Tomás, el amigo Bendibur, que ya falleció, con el mismo conocí ya en los últimos años a Córdoba, que fue corresponsal en ese tiempo era el periódico La República, creo. No, Córdoba, él era de la Estrella de Panamá y tenía una página aquí, Boca del Toro. Sí, ahora que tú dices aquí, Boca del Toro, yo también incursioné en la revista Más y la vendí en Boca del Toro y empecé con una pequeña glosa y a la larga mantuve 2 páginas semanales con el periodista Toño Díaz, los hermanos, el señor Fulele Calvo. Que ayer cumplió años, a propósito. Pacho. No, Fulele Calvo cumplió años ayer. Sí, entonces, amistad, bueno, yo he entrevistado a mucha gente, inclusive a líderes mundiales en esas giras que yo hacía. ¿Cómo quiénes? Yo, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Fidel Castro en la isla de Cuba, en un encuentro que hubo allá, en la Escuela Panamericana, donde se preparan a médicos panameños, a los presidentes de Costa Rica, Oduber y los otros que ha tenido Costa Rica, en Jean Bertrand Aristide en Haití, que fui a cubrir la toma de posesión de él cuando fue escogido como presidente. Me acuerdo de Marco Gregorio Magrat, del general Torrijos, que venía acá mucho, del mismo general Noriega, que también vino mucho aquí a la Escuela Panajungla. Y ya te digo, era el corresponsal, tenía, como dice, la cancha abierta, porque el único medio RPC es RPC, pues. Sí, RPC. Y lo que tú dices sale por ahí. Sí, RPC. Entonces, el gigante, eso. Exacto. Yo te digo, yo recuerdo, yo tendría 5 o 6 años. Y yo estaba en primaria, y esa era la emisora desde las 4 de la mañana que se escuchaba, o 5. Así es, todavía. Y todavía. Yo, por ejemplo, preparaba viaje o viajaba esa tarde para Colombia a una cobertura de elecciones en medio de dificultades de guerrilla, y estando ya en el aeropuerto, esa tarde matan a Pablo Escobar Gaviria. Llegué a Colombia esa noche y me tocó cubrir ya los acontecimientos que se vivían en Bogotá con la muerte de Pablo Escobar Gaviria, y cubrí las elecciones que se daban en ese entonces. Cuando mataron a Colosio en México, yo estuve en esas elecciones días después, porque él lo mataron en campaña. Sí. Pero me tocó ir a esas elecciones que él iba a ser el presidente de México. Así y lo mataron. En Haití,
sonaba la invasión en Haití y yo estaba preparado para ir a esa cobertura de Haití porque ya yo conocía Haití. Y en RPC ya yo había conversado con algunos amigos, bueno, tú conoces, pudieras ir a cubrir. Y así uno hace su contacto, ¿no? Pero uno conoce muchos personajes, entrevistas, artistas y así sucesivamente. ¿Algún artista de cine que llegaste a ver aquí en Bocas? Aquí miré en el aeropuerto tomando ya un avión para irse a Panamá, 2 artistas mexicanos de una novela, no me acuerdo el nombre realmente, eran 2 artistas de una novela mexicana, que ahorita no tengo el nombre, pero de casualidad llegamos y ahí estaban ellos para tomar el avión y logré entrevistar a los 2. No recuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. Ahorita no lo tengo en mente. Gabarrete, ¿has pensado escribir tus memorias? He pensado escribir mi labor periodística. Sí, He pensado, es más, yo empecé un libro que no lo he terminado sobre el terremoto, con ilustraciones de fotos, porque yo tengo muchas fotos del terremoto. Y cuando yo estuve en México, yo vi un libro del terremoto en México y me gustó la idea, digo, voy a hacer uno igual, a colores, página a colores, y eso, pues ahí tengo la foto y empecé el libro, pero no lo he terminado. Me imagino que tienes muchas fotos inéditas. Tengo bastante, porque la gente lo que quiere es ver fotos, ¿no? Claro. Fotos y detalles. Es más, cada persona, tú la entrevistas a cada persona que vivió el terremoto, es una experiencia diferente. Así es. Tú estabas aquí, yo estaba allá, y ¿qué hiciste? Todo eso. Se hace libro, pero a veces uno abandona y el tiempo pasa. Y uno dice, yo lo voy a hacer mañana no hay. O lo haces hoy o no lo haces. Sí. Pero sí he pensado en escribir mi labor periodística, mi carrera periodística. Y desde mi niñez, ¿no? Cómo me fui inclinando. Porque yo ya te digo, yo sí me gustó mucho el periodismo desde que yo vivía en California. Hice mi primaria en California, terminé mi primaria en Guavito. Yo escuchaba California, mucho, aquí. California, en Guavito. Sí, para que los lectores, los oyentes. Sí, porque aquí hay finca de California, Débora, Luzón. Sí. Una vez le digo a un amigo, viajé hoy a Débora, de ahí cogí a California, de ahí me fui a Manila y después tanto, pero esa distancia, ¿no? Allá en las bananeras que le llaman así, ¿no? Pero escuchaba mucho emisoras de Costa Rica porque antes aquí entraba RPC y Radio de Colón, la de el diputado, Radio CPR Colón, que ya no entra. Entraba todas las emisoras de Costa Rica, Radio Columbia, Radio Monumental, Radio Reloj, que eran noticias, eran emisoras de información. Y yo crecí en ese ambiente de escuchar noticias. Y por eso quizás me incliné a la noticia. Porque desde pequeño escuché radio y me gustaban las informaciones. RPC con esas rondas de centroamericana, que ojalá se reviviera, porque estar conectado hoy en día con una radio, y la radio te llega donde no llega ningún otro medio, donde no hay televisión, donde no hay periódico, donde no te llega internet, donde no hay celulares, ahí está la radio. Y así que, si me preguntan cuándo te vas a retirar, yo no pienso retirarme en la radio. Es más, estoy preparando a un hermano para que sea el que siga con esta carrera del periodismo y Resumen 20. No, y tú estarás siempre ahí, sí, aunque no quieras. Cuando hice el retiro, yo me acuerdo siempre del maestro Ramón Guerra. Ramón Guerra estuvo hasta los 90 años casi en la radio. Ahí está el colega también que murió, Juan B. Gómez. Yo he tenido mucho contacto con colegas de Chiriquí. Y también antes viajaba mucho a Panamá y me gustaba visitar mucho los medios, ¿no? Ya hoy en día quizás ya no. Hoy me centro más en Bocas. Y ya tú te estableces, ya de aquí no sale más. No es que no me gusta estar fuera de mi provincia. Sí. Yo cuando salgo así, yo añoro estar otra vez en Bocas. Sí. Gabarrete, para los que han sintonizado, estamos con el periodista bocatoreño Luis Gabarrete, toda una vida en el periodismo, periodismo radial también. Bueno, ya vieron que han hecho
periodismo escrito, televisivo. Y entonces él tiene aquí un pequeño museo donde él ha ido rescatando parte de la historia de aquí de Boca del Toro que no se conoce. Y después de haber él dado, hemos hablado de su vida sintetizada, yo quiero que tú, Gabarrete, hagamos un vistazo, un pantallazo a las cosas, y lo hacemos de aquí para allá. Y tú mismo, a través de tu conversación, nos lo vayas narrando y nos lo vayas explicando, y si tienes recuerdo cómo lo conseguiste, si lo compraste, o algún artista, alguien te lo, como el caso del sistema que te lo regaló Dosman. Entonces, bueno, esta era guitarra española, ¿no? ¿Estos qué? Ok, vamos a ver. ¿Sabe qué es esto? Esto es de moler café. Desgranadora de maíz. Mete la mazorca aquí y el maíz sale desgranado. Ajá. Esta fue una copia. ¿Dónde la conseguiste? Esta me la trajo un oyente de la frontera de Río Sereno. Me escuchaba, yo no lo conocí, un señor de 90 años. Vino una vez a visitar a un amigo y le traigo un regalo. Me la regaló. Y está intacta, o sea, me la dio toda oxidada, vieja, pero está nítida. ¿Cuántos años puede tener esa? Esa puede tener como de los años 20, 30. Mira tú. Esta imprenta de la empresa bananera, me la encontré cuando la empresa la tenía un vagón de ferrocarril para botarla con un poco de hierro viejo. La rescaté. Me imagino que en esa época, aquí esta era una botella de tinta y le daban manualmente. Ponían la matriz acá y giraban y salía el papel. Las consolas de los discos de los Nightafone. Ajá. Sí. Había una serie de modelos de tocadiscos o consolas que ponía. ¿Y esta dónde la conseguiste? Esta me la regaló un español. Ok. Este fue mi primer teléfono, ¿te acuerdas? Sí. El Nokia 2021. Ajá. Yo lo conservo, mi primer teléfono. Conservo mi Viper. Ok. Y la grabadora que he usado, los cassettes beta, los cassettes VH, los mini cassettes, ya esto pasó a la historia. Sí. Y esto, la cassette para la grabadora. Sí, ya pasaron a la historia. Nunca en una entrevista que estabas haciendo, se te acabó se enredaba. ¿O se te enredaba? Sí, pasó. ¿Y cómo reconstruía entonces? Bueno, parar y volver. Buscarla, y tratar de buscarla, ok. Exacto. Magnífico. Los galones de aceite. Galones de aceite de yodo en el hospital. Las máquinas de coser. Esa me la regaló un amigo indígena de aquí. Y la balanza de machete. Bueno, yo me acuerdo de esta balanza. Sí. Esto lo usaban en la carnicería. La lámpara de los ferrocarriles. Se guindaba y se movía. Sí, hasta 200 libras. Hasta 200 libras. Tengo la lámpara de los ferrocarriles. Esta me la trajo un oyente, me la vendió, $20. Una lamparita de bronce o de cobre. La plancha que usamos, yo me acuerdo en la niñez, mi mamá planchaba con esa. Con esta, se ponía en la estufa o en carbón. En carbón. Sí. Y de ahí la colección de tortuga, ¿no? Ahí tuve tortuga de toda forma, de vidrio, de metal, de loza, de madera. Varela nunca vino aquí, siendo presidente. No. Una vez entró la ministra del Superior de Educación, vino aquí. Cuando vio una tortuga en la puerta me dice, usted como que no gusta de mi presidente. Yo le digo, no, yo estaba antes de él. ¿Qué otra cosa? Ve, aquí están más tortugas. Además, si ves aquel cuadro que está allá de la tortuga, puse las tortuguitas van hasta allá arriba. Ajá. Y ese cuadro lo dibujó mi esposa. Todos esos cuadros que tú ves aquí son hechos por mi esposa, Marta. Marta Linares. De Gabarrete, no de Marcinelli. Sí, ya, pero no tiene nada que ver con ellos. No. Y este pergamino, del Consejo Municipal. De Panamá. Cuando el terremoto, Mayín Correa era la alcaldesa, creo. Sí. Ella me llamó y me hizo un homenaje en Panamá y me dio
me dio un reconocimiento público en un restaurante, hicimos un almuerzo entre todo el personal y me distinguió como hijo meritorio por la cobertura que yo hice en el terremoto. El terremoto de Boca, estamos hablando. Terremoto de Bocas, 1991. Y este es el decreto De la fundación de la provincia. de la provincia de Boca del Toro. Gabarrete, ¿y esto? Si lo puedes explicar el aparato, ¿sí? Estas son grabadoras que se usaban mucho en la radio. Tenían el rollo aquí iban las grabaciones, aquí había música, había noticias, lo que sea, y tú las ponías aquí. Y el otro giraba y eso te daba sonido, ¿no? Yo me imagino que aquí hay unas grabaciones. Aquí hay grabaciones. ¿Y este sería de? Puede ser de música o noticias. Pero inclusive si puede funcionar todavía. Pero ya son obsoletas. Ok. Estos son de los identificadores de teléfono. Sí. Exactamente. Que también pasó a la historia. Pasó a la historia, ahora viene directo. De llamada. Esta fue mi primera filmadora y era la casetera donde iba el VH. Okay. Con esta yo filmé el terremoto aquí y se me dañó en el terremoto. Así que ahí quedó, es una casetera de VH. Aquí está de beta. De beta. Esta de VH, la de abajo. Mi cámara Penta, que tampoco ya pasaron prácticamente, la de rollos. Exactamente. Ya pasaron a la historia. Estos son balas de perdigones de los acontecimientos de aquí, de balines que le tiraron a los indígenas. Que quedaron ciegos. Sí. Estos recogí algunos cartuchos vacíos y la bomba lacrimógena. El otro allá también, ¿no? Este también, sí. La Eso habían placa- por centenares. ¿Y la placa de prensa que tienes ahí? Esta placa de prensa es una que hice de la Asociación de Periodistas. Chiriquí. Ajá. Yo hice también por muchos años el programa aquí Los Valores del Año. Y le entregábamos a cada valor del año, el médico del año, el locutor del año, le entregábamos una placa similar a esta, con el nombre de él. Le entregábamos cerca de 40 cada año. Y distinguíamos a personas sin costo alguno. Presentaba con un grupo de amigos de la radio, ¿quién tú crees que debe ser el médico del año? Hacíamos una pequeña encuesta. ¿Quién cree que debe ser el comerciante del año? El empresario del año, el profesional del año, el almacén del año, el hotel del año, y así nos íbamos. Y hacíamos una ceremonia principal en un acto con música, con artistas y todo. Yo he traído aquí a todos los artistas de Panamá. Yo antes me gustaba mucho también los eventos de artistas. Yo traje a Sócrates Lazo, a todos, a Edisa Moreno, Leoni Herrera, Solinka, Cutito Larrinaga, Orlando Ruiz. Todos esos artistas yo los traje aquí. Los humoristas actuales, el Chiquitín de Mama, el otro Poveda. Es que casi todos yo los he traído. En esa época que me movía y hacía los valores del año. Yo traía figuras de la radio que la gente los veía solamente en televisión, con Dacín, René Rizcaya, en esa época el Fac Fernández. Yo los traía a Boca para que lo conocieran en esos eventos. Y los presentaba porque la gente los conocía a ellos solamente por la televisión. Traje a dos Miss Universo que representaron a Panamá, las traje también a esos eventos. Y me moví en ese mundo, pues también de promocionar eventos culturales y artísticos. Gabarrete, ¿qué recuerdo tienes del Fat Fernández y cómo consideras al Fat Fernández? Porque él era un periodista en todos los aspectos. Fat Fernández, A mí me encantaba el Fat. Cuando yo empezaba radio también veía mucho televisión, de RPC, a blanco y negro en esa época. Tenía la taza de café, ¿no? Fat Fernández lo traté varias veces porque comencé a llegar a RPC
y era la dupleta del FAC Fernández con el otro, Carrasco creo que era el apellido. Sí. Y ahí Carlos Carrasco. conversábamos con ellos en la planta de RPC y uno aprende cuando tú conversas con esa calidad de gente y profesionales de la televisión, uno aprende algo, se te queda. Yo podría decir que yo tuve una escuela también de buenos profesionales, Nan Botello, Carlos Rosman, Lisset Condacín, toda esa gente de antaño, René Rizcaya. Con todo tuve la oportunidad de conversar ampliamente, porque cuando tú llegabas a la planta de RPC de Boca como corresponsal, oye, ¿cómo está Boca? ¿Qué trae el patí y todo? Te hablaban. Y era de en todo. el Chesterfield, ¿no? Exacto, exacto, allá quedaba. Y entonces uno comenzaba a entablar con ellos amistad y conversar sobre Boca del Toro. Pues. Así que para mí el FAC fue un excelente maestro del periodismo. Y él hizo el periodismo en la época dura. En la época dura. Sí. La época Y era difícil. creativo. Sí. Era Que creativo. ante todo las novelas de RPC eran creativas, todo era con instrumentos armados, un pedazo de madera. Hoy todo es digitalizado, tú sacas un sonido donde sea. Antes tú una carrera de caballos, tú tenías que inventar el sonido. La gente se la ingeniaba. Hoy no, hoy tú haces de todo. Cabarrete, tú también te vinculaste en la pintura, porque yo vi una exposición, tú estuviste en una exposición, creo que donde tú pintaste algo, ¿no? No, pero yo nunca he pintado. No, nunca he Mi pintado. esposa pinta. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue esta? Por ejemplo, a los 100 años del INAC, hace como 5 años, 6 años, el INAC escogió a 2 personas sobresalientes en cada provincia para que dibujaran una obra. Y dentro de esas 2 personas sobresalientes me escogieron a mí y al profesor Palacio, que es el que escribió la canción Bocas del Toro. Entonces aquí en la Escuela de Bellas Artes, la escogencia teníamos que llevar una pintura hecha por nosotros, porque éramos 100 en los 100 años, 100 de todo el país. Y tenía que haber 100 pinturas. Entonces yo hice mi pintura, eso no fue pintura. Yo dibujé un paisaje y bueno, cuando me llegué a la exposición, al acto central, ahí estaba gente de antaño conocida también. Esta es mi pintura, cada una estaba en la pared. Mira, aquí está la mía, aquí está la tuya. Y entonces el INAG hizo eso, 100 años, 100 personas prominentes en cada provincia son los que... Pero no es que yo sea pintor, es más, ese cuadro me gustaría tenerlo. Ellos se quedaron con todos esos cuadros. La que pinta es mi esposa, ya te digo. Entonces como trofeo a eso nos dieron a cada uno esto. Okay. ¿Sí? En el INAC. Y aquí está el gigante. Esta me la dio la Universidad también de Panamá, en la excelencia periodística que ellos escogen cada año. Me dieron esa. ¿Y este cuántos años puede tener? ¿Y de qué año es? Esto es del año 85 por ahí. Sí. ¿Y dónde la conseguiste? Esta me la dibujó un amigo de aquí de Bocas, Omar Robles. Él sí dibujaba, me la hizo en madera, me la regaló. Bueno, estos son los teléfonos que ya poco a poco han ido pasando de moda. Bueno, el teléfono este, ¿no? 3 largos y 2 cortos. Habían como 7 modelos de teléfono de la compañía bananera. Yo tengo 2 modelos nada más. ¿Y cómo? ¿Había alguna diferencia en la marcación? Habían unos que tú te ponías el auricular en el oído sí. y hablabas acá. Exactamente. Sí. Habían otros que eran otra forma diferente. Este es un teléfono pesado. Exactamente. Pero vea que ring. Así es. Sí. Bueno, estos son... La cámara también, cámara VH, que ya quedó obsoleta. Está buena, pero ya ni batería ni eso, y los teléfonos, los televisores de cambio. ¿Y esta fotografía? Este es mi hijo, cuando estaba pequeño. Este es el área del Festival del Banano.
que la compañía hizo el festival allí y después con los años la gente precarizó toda esa área. Invasores Ya profesionales. se quedaron ahí, nunca nadie lo sacó. Sí. La llave de del ferrocarril, de los switches. Sí. Sí. Cabarete, Y aquí están los diplomas que usted decía en el Instituto de Periodismo a nivel de correspondencia en Estados Unidos y en Guatemala. Cabarete, si tú recuerdas ese proceso donde se dio que la Chiriquí Company, cuando se retira de aquí, se llevaron el ferrocarril, se llevaron los rieles, no se llevaron el puente Torre porque tengo entendido que los estudiantes de la universidad se opusieron. ¿Tú puedes relatarme un poco sobre ese hecho y si alguna vez tú tuviste en tus intervenciones radiales preocupándote por eso que hubiera servido hoy en día como para un turismo interno? O sea, Y se fue parte de la historia de Boca del Toro. Yo nunca estuve de acuerdo con que el ferrocarril se dejara de funcionar en Boca. Yo siempre pensé, deben dejarlo aunque sea de Changuinola Centro a Almirante, un ferrocarril turístico. Pero bueno, no sé cómo se sopesó el costo de llevar furgones que te cuesta a un conductor, las llantas de un furgón, los gastos de combustible, cuando una sola máquina te llevaba 30, 40, 100 vagones hasta Almirante. No sé por qué cambiaron del ferrocarril a furgones. No estuve de acuerdo. El hierro todo se lo llevaron. Eso del puente que los estudiantes me decían que eso no fue así. Esa es la versión que manejo. No, Pues, el puente que está actualmente ahí, yo me puse a pensar en una ocasión, ese puente puede ser un museo, pensando siempre en museo. Yo fui a la Universidad de Panamá, me reuní con algunos profesores, les digo, oiga, estaba por inaugurarse el puente nuevo, porque ahora que viene el presidente Martín Torrijos, no le presentan la idea de un museo, que ese puente lo den la compañía para un museo. Ese puente tiene 6 torres, 6 módulos. Yo pensaba, bueno, ese puente se pinta, se le pone madera machimbrada de piso y se forra bien bonito. El primer arco puede ser la recepción. El segundo arco, con una pared, puede ser un museo, ya sea un departamento de museo, ¿no? El tercer arco en el centro, una cafetería, para que la gente llegue ahí mismo. ahí mismo. El otro arco, un salón de vestuario de los indígenas, de los negros. El otro arco, una sala de conferencia. Esa es la idea que yo tenía. Pero una golondrina no hace verano. Por eso yo me fui a la universidad y le presenté la idea. No prosperó. Fuimos a la empresa para ver. La empresa me dice, mire, mantener ese puente cuesta. Nosotros lo podemos regalar, pero el mantenimiento, ¿quién lo va a dar? O sea que todo no se pudo hacer. Igual cuando cerró el boliche de Finca 8, yo también hablé que ese boliche debería recuperarse para hacer un museo ahí. Se lo vendieron a un comerciante. O sea que aquí todo ha sido comercio. Y el puente está ahí, en cualquier momento lo destruyen como hicieron el puente de Guavito. Sí. El puente Sansán podía haber sido también una oficina. Hicieron una casa de madera para una oficina, cuando bien pudieron haber usado esa estructura y estuviera ahí como una historia. Pero todo es destrucción en Boca. Aquí en Boca no se planifica. En la isla Colón hicieron una casa de la cultura que nunca fue casa de la cultura. Fue habitaciones de la DIJ, fue oficina de la alcaldía momentáneamente mientras pintaban el palacio, pero nunca se hizo la Casa de la Cultura en la isla. O sea que no ha habido interés en hacer un museo en Boca del Toro. Ahora están tratando de hacer uno en la isla que lo está haciendo los chinos. Ellos me hablaron de eso, uno de ellos que van a hacer un museo. Julio Mossi, eso está bien avanzado. No, eso sí, ojalá, en el lugar donde estaba el templo chino. Así mismo es, yo vi el santo y el santo hay que ponerlo atrás, ¿Sí? mirando hacia el mar. Yo te digo porque, o sea, ellos me dijeron eso, porque uno de ellos vino acá
Y me dice, tenemos la idea de reconstruir un museo en Boca, ojalá que lo hagan. Yo creo que debe ser Julio Moura. Pero sí, esa es la historia del puente Changuinola que todavía se pudiera rescatar. Claro que cuesta, pero todo no puede ser fácil. Todo tiene que llevar su etapa. Pero ese sería un excelente museo. Así como te lo pinté, cada torre un propósito. Y que va a costar, pero a nivel mundial hay organizaciones que apoyan ideas de museo. Sí. Gabarrete, ya que estamos ahí en el Puente Torres ahora, en estos momentos, el tema que a mí me tiene mucho, hace años preocupando, el tema del río Changuinola y el abuso en las extracciones de las tierras, de la arena y demás. Que aquí no ha habido manera de que eso se pueda parar, porque yo veo que de las 6 de la mañana ahí hay movimiento y cada día van abriendo más, están derrumbando hacia los lados. O sea, ¿qué va a pasar con el río Changuinola? Bueno, volvemos a lo que te digo, todo es comercio. Los políticos, Benicio Robinson ha hecho de su cargo una empresa en Boca del Toro. ¿Quién tiene la concesión del río? Benicio Robinson. Entonces uno dice aquí todo es comercio, aquí no ven proyección de mejorar a Bocas, todo es cómo sacarle a Bocas todo. Y lo empiezan los políticos. Entonces así no vamos a surgir nunca. La concesión de la extracción de piedra y río la tiene Benicio. Y por lo visto es ahí perpetuidad. Y todo eso ha encarecido el costo porque ¿cuánto te cuesta un carro ahora? Un pitufo, por ejemplo, que antes te costaba $15 el carro de pitufo de arena. Hoy te cuesta $40, $50. ¿Por qué? Porque se cobra demasiado a la gente que va a sacar piedra o arena. O sea, quiere decir que si yo quiero sacar una bolsa de arena, porque Benicio Robinson es el dueño. Puede tener, es más, Benicio Robinson, muchos dicen, seguidores de él, que la B de Bocas se escribe con B de Benicio, para hacerte una síntesis de lo que se piensa que Boca es B de Benicio. Bueno, la ignorancia es atrevida. Y por esa ignorancia es que se mantiene el clientelismo político. No, yo lo he visto aquí. Los regalos, la fiesta que hace, su cumpleaños lo celebra grande. Y la gente va a cantarle cumpleaños, pero sabe que de ahí va a recibir un plato de comida y eso es lo que la gente busca. En una provincia así no va a surgir nunca, porque ha sido la trayectoria que va a costar erradicar. Pero hay un dicho que yo me aprendí, dice, perdamos el miedo. Cuando perdemos el miedo, ellos pierden el poder. Y hay que perder el miedo. Hay mucha gente que, si tú hablas contra Benicio, tú eres enemigo personal. Y si Benicio ordenara, hazle un daño a esa, te lo hacen ellos, aunque te conozcan a ti. Sí, a mí me conta, yo he escuchado a personas aquí. Entonces yo le digo a ellos, no hay que perder el miedo. Hay que decir lo que ese hombre está haciendo un daño severo a la provincia. Te pongo un ejemplo, el béisbol, ¿cómo está el béisbol ahorita? También eso. ¿Por qué? Porque quitó, es que él se tomó la presidencia de la liga y ahora puso al hijo de presidente de la liga. ¿Qué sabe el hijo de béisbol? Yo le he preguntado a todas las personas que he entrevistado aquí que le he preguntado, o que alguien me explique a mí o me diga si alguna vez vieron a jugar béisbol a Benicio Robinson o al hijo. El hecho no es que lo vieran, sino que cuando ya se maneja políticamente el deporte, no avanza, no se ha hecho liga. Bueno, mira, yo lo he denominado equipo Picasaid. Sí. Ahí está el resultado de la juvenil. Y aquí ahora también están haciendo una ronda, escogiendo de a dedo. Y aquí todo, en este gobierno ahora, todo se mueve por Benicio. ¿Quién clasifica? ¿Quién dice este trabaja acá o no? El hijo de Benicio. Porque lo quiere proyectar. Exactamente. Para diputado. El tema del estadio nuevo que se derrumbó para hacer otro estadio nuevo. No era necesario hacer ese estadio. Y está el estadio Almirante abandonado. Sí. Ese estadio lo acababan de renovar. No era necesario invertir 6, 7 millones. Por gusto. Y todavía ni lo han auditado. No ha habido. Un parque al lado, 1 millón. Que expertos dicen con $200,000 yo hago un parque mejor. Pero la cifra, por un centavo no fue 1 millón. 999.999.9. Algo curioso, ¿no?
¿Por qué no pusieron el millón? Ahora, otra cosa que me he ido enterando aquí es que se hizo un estadio nuevo, pero no hay estacionamiento. No tiene Y entonces caso. ahora se va a hacer un estacionamiento privado. No, ya te digo, negocio. Todo es negocio. Todo lo ven con la marca del dólar. Y eso es lo que han hecho Benicio de la provincia, un negocio para él. La ruta de los buses, la ruta de las lanchas, los terrenos, los mejores terrenos de Chiriquí y de Bocas, pregunta de quiénes son. Entonces, Aquí hay un tema que yo siempre he estado preocupado con el tema del abordaje a las lanchas. Tú no ves inspectores de autoridad marítima revisando el listado de las personas que van a abordar el barco. Nadie verifica, ningún inspector, el chaleco que se tienen que poner. Nadie verifica que efectivamente los nombres registrados cuando tú lo compras está en el listado de salida. O sea, si tú vas con tu esposa y tus hijos, eres tú y cuatro, y tú pagas, tú pides 4 boletos, a ti te dan un solo tiquete. Y el único nombre que queda registrado que va en esa lancha, eres tú. Si esa lancha se hunde y se mueren todos, no hay registro. oficialmente murió Gabarrete. Y los otros no hay. Los otros no han muerto. Siguen vivos y los familiares buscando, y entonces las conjeturas. Igual pasa en la ruta de buses de David Bocas. Tú entregas el maletín o el equipaje. Cuando llegas aquí, ¿dónde está? Se perdió. No te dieron colilla. No te dieron colilla. ¿Quién es responsable? No, se perdió en el camino. Y Bueno, la gente pierde ropa, pierde dinero, pierde joya, lo que sea. por eso es que yo cargo mi maletín conmigo. Yo no sé, ni en el de Panamá para acá lo guardo. Porque yo no confío. Pero eso es Bocas. Y pienso que la gente tiene que despertar. La gente más humilde, que es el NOVE aquí, es el que más se utiliza para todo. Las grandes marchas que hacen, manifestaciones, ¿quiénes son? 99% NOVE. Los utilizan. Y los seguirán utilizando mientras no cambiemos de mentalidad. Aquí en Boca del Toro pues, es una provincia que tiene recursos económicos, pero tú la ves, el que viene de otras partes, oye, pero ¿por qué tanto abandono? ¿Por qué no se ve el desarrollo que proyecta una provincia donde el principal rubro es el oro verde? ¿Por qué? Porque preguntemos cómo se abultan las obras que hacen las municipalidades, cómo se abultan los proyectos. Todo cuesta y así no podemos. Todos los nombramientos que se dan son políticos de gente incapaz, porque la mayoría no tienen ni la experiencia para estar, y si no hay experiencia para desarrollar algo, la provincia no prospera, no desarrolla. Gabarrete, a mí, yo estoy en Boca por 2 razones. Una, vine a un problema con estos invasores profesionales que hay en toda la provincia. Y por el tema del avión que te he hablado, que he estado buscando. Pero yo quedo involucrado en la audiencia del caso de la secta de Santa Catarina. Entonces, yo, para ir aquí al sistema penal acusatorio, me percato que en ese redondel están las principales, están las regionales de las principales instituciones del Estado panameño. Iniciando la gobernación. Ok. Resulta que toda esa cuadra está lleno de huecos. Cuando llueve no se puede o sea, todas las cuadras donde gira. Yo hice todas esas tomas y yo las pasé en directo. Entonces, aquí hay una oficina del MOP. Yo he visto los carros del MOP haciendo otras cosas que no es trabajo del MOP. Y ellos tienen los recursos para hacerlo. ¿Qué ha resultado ahora?
el día viernes aparentemente salió una nota en uno de los periódicos en la cual salía el tema este y personas que van a la oficina para hablar con el director regional, pero nunca está. Entonces vemos que está el administrador, que no tiene oficina, tiene que hacer papel de guachimán, o sea, hace todo. Y se convoca una reunión a Panamá donde se señaló que el honorable diputado Benicio Robinson convocó a pedir un informe a todo. Ayer el Consejo Municipal de aquí dicta una resolución donde fue aprobado mayoritariamente por todos los concejales para pedirle que el MOP, al ministro del MOP, que voltee su mirada aquí a Boca del Toro. Ese funcionario que nunca está ahí, ¿para qué sirve? Sí, la resolución era para que arreglen las calles que están abandonadas todas. Pero tú me vas a decir que ninguno de ellos, él no se ha dado cuenta de todas estas. Vinieron aquí periodistas, yo estuve acompañado con algunos periodistas internacionales que vinieron y locales, yo no vi ninguno, filmó nada, y ahí están los... Bueno, hoy vino una señora acá con video, me dice, mire Gabarrete, lo que pasa frente a mi casa. Desde el año pasado una tubería rota, el agua se filtra, todo el patio lleno permanentemente de agua. Yo le digo, ya fue al IDAN. Me dice, fui al IDAN varias veces. Llegan, toman fotos y dicen que ese es un problema de la empresa Joca, que ella tiene que arreglarlo. Le digo, no, ese es un problema de ellos. Se fue al Ministerio de Salud para los mosquitos Aedes. Me dijeron que ese problema es problema del IDAN. Mira cómo se pasan. Entonces el agua sigue botándose a montón allí en ese sector del empalme. Entonces la señora dice, ¿a quién recurrir? A veces uno queda amarrado. Bueno, ¿a quién recurrir? Si ella fue al IDAN, fue al Ministerio de Salud y nadie le hace caso. Entonces el agua se sigue botando. Y entonces tú oyes a las autoridades que evitemos la cría de mosquitos, que evitemos las enfermedades, pero no contribuimos. ¿Qué cuesta arreglar, escarbar, buscar el daño y sellarlo? Un año en eso y no ha podido. Entonces uno dice, oye, por eso te digo, hay autoridades que están ahí por incapaces. No hacen nada, pero son allegados a quien los nombra, a quien los recomienda. Y eso no lo está viendo el presidente. Que todos los nombramientos, la mayoría aquí son gente incapaz. No lo ve. Entre más incapaces hay, no avanzamos. Entonces uno está luchando contra la corriente. Yo aquí me cansé de los pensionados y jubilados. Tenían un lote regalado para la casa del pensionado, como la tiene Almirante. ¿Qué hizo el actual presidente de la asociación? Le vendió el lote con su grupito de directiva en $8,000 hace como 10 años. ¿A quién? Se lo vendió a una empresa privada aquí donde está la emisora cerca. Los $8,000 lo gastó en viajes a Panamá. Y el lote que él prometió conseguirle un lugar mejor nunca se lo dio. Yo comencé una campaña en la radio. Señor jubilado, exija la consecución del lote que le prometieron y los 8,000 balboas más intereses que pudo haber ganado ese dinero en un banco. Pero los pensionados callan, no dicen nada. Yo me cansé, tuve como 6 años en eso. Yo digo, no, si la gente no actúa, uno llega el momento en que uno se cansa. Y el lote se vendió, los $8,000 se gastaron y quedaron sin lote y sin la casa del pensionado. Y ahí sigue la misma directiva de hace 10 años. El presidente de esa directiva, Roberto López, me quiso demandar porque yo estaba calumniando. Bueno, pruébeme pues. Fui al juez de paz. Me Gabarrete tiene la razón, ¿dónde están los $8,000? No lo gastamos en viajes, ese no era el fin. Era venderlo, guardar la plata y buscar el lote que prometió. Pero los pensionados saben eso y no dicen nada. Pero si ese presidente los llama a una marcha a cerrar el puente, todos van de una vez. Cierran el puente pidiendo lo que él les dice, que pidan aumento, lo que sea. Entonces uno como periodista a veces se cansa porque la comunidad quiere que todo lo haga el periodista. Pero ellos no ponen de su parte. ¿Cuántas cosas aquí se dicen del diputado Benicio? Tú hablas por la radio, te ganas enemigos, pero la gente sigue votando por él.
por más que tú le digas no agarre los regalos, eso se lo da por un canje de voto. Sí, porque ellos regalan eso por voto. Él y todos los candidatos. Pero no aprendemos. Mientras no cambiemos, entonces seguimos así. No, y tú escuchas personas y dices, a mí no me vengas a hablar de Benicio Robinson. Es así. No, no. Pero bueno. Y te lo dicen que gracias a Boca del Toro es lo que es Boca del Toro ahí. Cabarrete, ¿qué futuro le ves a la provincia de Boca del Toro? La isla de Boca del Toro, que nosotros lo conocimos como isla de Boca del Toro, en los últimos años, no sé en qué año, se le cambia a Isla Colón. Ahí me corrigió el padre Corpus. Y yo acepto al padre Corpus. Me dice una vez el padre Corpus, Lucho, él me llama así. Búscame, él vino a la oficina, ahí está el mapa, búscame en el mapa una isla que diga Isla Boca del Toro. No hay. Búscame Isla Colón. Aquí está. Entonces, ¿por qué ustedes dicen en la radio, vamos para la isla de Bocas? No hay isla de Bocas. Isla Colón, se llama la isla capital. Y él tiene razón. Pero quiere decir que Pero no. la costumbre se hizo ley, pues. Sí, porque yo toda la vida conocí con Bocas Island Sí, o Isla de pero Bocas. realmente es la isla Colón, es Isla Bastimento, Isla Bueno. Carabinero, Isla Colón. Ahora yo digo, voy a la isla Colón, porque eso hay que educar. El Puente Torres, no hay nada oficial que se llame Puente Torres. El puente Río Puente sobre el río Changuinola. ¿Pero por qué Torres? Porque la familia Torres habitó. Torrecito. Pero no hay oficialmente algo que te diga eso. Sí. Entonces, a veces uno tiene que enseñar a la gente a decir las cosas como son oficialmente. Él era pariente Y yo nuestro. me acostumbré a decir Isla Colón, puente sobre el río Changuinola. Porque yo me acuerdo que ahí atracábamos ahí abajo del puente. Venían del río y dejaban Veníamos de la finca de Segla. Ellos Donde, vivieron al lado ahí, ¿no? sí. Pero es así. Y el de Changuinola y el nuevo distrito de Almirante, Gabarrete. ¿Qué futuro tú le ves a Boca? Changuinola, si no cambian la mentalidad de los políticos, vamos a ir sumiéndonos al abandono. Aquí han habido más de 20 precarismos. Y son los mismos. Pregúntame si han sacado a uno. A ninguno han sacado. Más bien los políticos le han llevado sin cemento con trulla. Aquí nadie lo saca, pero recuerden quién les dio eso. Y la gente agradecida le da el voto. Por eso están ahí. Entonces aquí no hay desalojo de precarismo. Y si no cambiamos esa mentalidad, no vamos a desarrollar Bocas. Yo lo veo mal en ese aspecto. Almirante, mira, hay mucho corregimiento que se están formando y se formaron sin necesidad, pero como está la descentralización, allá hay billete en cada corregimiento y se forman corregimientos y le dicen tú vas a ser el próximo representante de ese corregimiento y lo sacan porque le dan todos los apoyos políticos para campaña. Cuando lo sacan y ganan, bueno, ahora te va a tocar tanto de la descentralización, comienza a proyectar obras, pero ya tú sabes, y ahí está, como te dice, la tajada de la sandía. Entonces, ¿por qué crear tanto corregimiento? Yo no me explico nunca la creación del corregimiento 4 de abril, cuando Finca 6 era más una comunidad va para 100 años, y no es corregimiento, de cambio una barriada que se precarizó, y mayormente Nove es el corregimiento ahí. Entonces yo no me explico. Almirante, quizás ya era tiempo que fuera distrito, pero también yo estoy en duda, pues. Se están creando muchos corregimientos y distritos pensando en el voto político. Claro que la gente que vive aplaude, ¿no? Oye, ahora somos distritos, somos corregimientos, pero no vemos el daño que la mente política está haciendo en eso. Y tú eres de Boca, tú ves que Boca no desarrolla. No desarrolla, ¿no? En comparación a otras provincias, que tú ves, oye, uno dice, ¿cómo en Boca no? Yo fui estos días por Hualaca, yo siempre elogio a Hualaca. Tú no ves un papel en la calle en Hualaca, tú buscas y tú no ves. Aquí tú, donde sea que tú ves papeles, basura por todos lados. Hualaca ya tiene un museo, yo no sabía. Pasé en estos días por ahí, Museo de Hualaca. Era un domingo. Si hubiera estado abierto, entro a ver qué tiene. Tiene un parque ejemplo. Una calle ejemplo. Todo es bello en Hualaca, un pueblito pequeño con menos recursos que Changuinola. Pero ahí está.
Boquete. La feria, tú no oyes un informe económico, cómo quedó la feria del mar, cómo quedó la feria de Changuinola, dónde está la plata que se han hecho, tantas ferias. Y siempre empiezan pidiendo apoyo a los gobiernos para empezar una feria. ¿Cuántos años tiene la feria de Boca? Dime una obra que haya hecho la feria en la isla. No hay. Y otra cosa que se han tomado, ahí está invadido Sí, por personas y esos son tierras inadjudicables y se lo han tomado ya. Entonces tú vas a Boquete, solamente la feria de Boquete tiene estructura propia. Todos los años crece la feria, miles de gente visita. De inmediato te dicen cuántos entraron, cuánto se ganó, qué se va a hacer con eso. La feria de Boca no tiene una estructura hecha por la feria. La feria de Changuinola, dime algo que ha hecho la feria de Changuinola y dónde está la plata que se hace. ¿Por qué no hay un informe? No hay nada. Entonces todo se maneja aquí políticamente y pensando en lucrarse. Por eso que a veces uno cae mal, dice como periodista, pero hay que decir la verdad. Y si nos vamos en dicho, por la verdad murió Cristo, por esto, bueno, pero uno tiene, para eso uno escogió esta profesión, no para caerle bien a muchos. No tiene que estar diciendo la verdad. Mario Vargas Llosa decía, cuando se postuló en el Perú, perdí contra Fujimori. Más conocido Vargas Llosa, Fujimori era un desconocido. Dijo Mario, yo perdí porque le hablé con la verdad a la gente. Me di cuenta que a la gente le gusta que le mientan. Por eso ganan muchos mentirosos. El que va con la verdad difícilmente gana. Entonces la gente es masoquista. Ya. Y una última pregunta, Gabarrete. ¿De dónde viene el nombre Switch 4? Switch Es por Switch, 4. Me imagino. Sí, porque esta área es Switch 4, ¿no? Esta área aquí más adelante, Switch 4. Me imagino que por eso de la compañía. Sí. Es igual que el Empalme, igual que Guavito, que todos los nombres tienen aquí. Guavito por los árboles, me dicen el árbol de Guavito. Empalme por el empalme del ferrocarril, que le empalmaba todo. Y Manila era, bueno, un nombre que la empresa estableció de Débora, California, Manila, nombres americanos y de Filipinas donde hay bananeras. La finca, que no se ha cambiado ese sistema de voy para finca tal, cuando ya debe ser barriada o llevar el nombre de tanta gente que merece ser distinguida que han muerto, pues. Por ejemplo, esta calle se llama Luis Flores, pero tú no ves nada que diga Luis Flores. No. Nada más se puso y ya, se quedó así, pues. Y no hay ninguna descripción No hay quién nada, era Luis no hay Flores. nada. No hay nada. Yo he estado también, abogué en una ocasión que la primera alcaldía de Changuinola, que está todavía ahí, se la vendieron al difunto Spence, contador público. ¿Dónde quedaba eso a propósito? Ahí al lado del municipio actual, la Casice Madera. Esa fue la primera alcaldía. Yo he dicho varias veces, ojalá que las actuales autoridades compraran ese edificio o hagan una forma de canje, le dan a los actuales propietarios un lote más grande y retomen ese edificio y lo reconstruyan igual para que sea el museo municipal. Pero no, o sea que no te digo, ya te digo, aquí se piensa mucho menos en el... Yo ayer hice, por ejemplo, ese escándalo que producen las aeronaves de la compañía bananera aquí. Son escándalos estruendosos y yo ayer o anteayer hice un reportaje porque fui especialmente a ver eso. Y inclusive ahí en ese momento llegó el relacionista público del municipio y le dije, pero ustedes no, aquí mismo está el municipio de Changuinola y no se han dado cuenta del escándalo que produce eso. Y me dice, sí, es que yo, pero entonces no hay razón de eso. Sí. A veces uno quisiera que cambiara todo, es difícil. Inclusive el nombre que se le ha puesto, si me puedes aclarar, ¿quién le puso ese nombre? ¿En qué periodo al palacio de aquí del municipal que lleva el nombre del dictador Omar Torrijos? No sé si estoy muy seguro, pero creo que lo cambió en el tiempo de la alcaldía de Salvador Guadamuz, que era también del PRD. Le cambiaron el nombre. Cuando bien pudo haber sido... O sea, Omar Torrijos está por todos lados.
¿Te acuerdas del Tocumen que lo cambiaron a Omar Torrijos? Y así fue. Igual cuando estaba el busto de Omar Torrijos dentro del patio del cuartel, llegaba un gobierno de oposición, lo cambiaba, lo quitaba, lo ponían y así hasta que lo pusieron aquí afuera. Ahora, curiosamente, yo me di cuenta que ese busto que se puso ahí no fue puesto para resaltar la figura de Torrijos, sino era en homenaje a la Fuerza de Defensa. Ahí dice la placa. Sí, puede ser. No, ahí lo dice, ahí lo dice. Pero, ¿qué te digo? El aeropuerto, volviendo al aeropuerto, cuando estaba, en una ocasión hablé con Mario Miller de diputado y le digo, Mario, ¿por qué ese aeropuerto no se cambia de ahí? ¿Por qué no agarran la recta de Guavito, esa recta enorme que va hasta donde está el Sansán? Hay una recta. Compren un terreno y hagan el aeropuerto ahí. Más allá adentro, se rellena, va a costar. Pero se hace un aeropuerto extenso y más céntrico de las tablas, Guavito, todo, y se saque el aeropuerto de ahí. Bueno, pero son ideas que no prosperaron, ¿no? Pero ese aeropuerto ya no queda ahí, en el área. Nunca he tocado el tema el tema del riego de los insecticidas, porque ya le está me han hablado, perdón, que le han caído, que no están dentro de los bananales inclusive, les ha caído insecticidas. Eso es tradición aquí nos bañan de eso todos los días. Tú a veces vienes en tu carro y ves que el avión pasó y uno quisiera, a veces ya uno sabe que esa brisa trae y te deja el vidrio blanco, te baña. ¿Y cuántas personas que andan caminando no se bañan cuántas personas no han estado afectadas de la piel? ¿Cuántos cáncer no hay en la provincia debido al químico? Y aquí hubo un doctor Penago que está en Chiriquí, él hablaba de eso, que aquí el químico que usa la bananera afecta la salud de muchos. El cáncer que produce a muchas personas. Y eso está prohibido en Estados Unidos. Pero bueno, aquí predomina el valor monetario a la vida. Hombre, voy a hacer un breve recorrido para la entrada y entonces para que conozcan, pues hemos hecho un recorrido aquí por las oficinas del periodista Luis Gabarrete, uno de los periodistas veteranos. Esta es la entrada, adornado con cuadros. Estos cuadros me imagino que son de tu esposa también. Sí. Esta era la revista que él hizo aquí, revista Apunte, Solo la Verdad. Y bueno, aquí está el mapa, los mapas, aquí está el de la provincia de Boca del Toro. Ese mapa de Boca me lo regaló cuando era Contralor General Chen Barrilla. Ahí está. ¿Puedo prender aquí? No, ella no prende más. Ajá. Aquí me mandó para mi amigo Gabarrete un mapa de Bocas. Ajá. En el año 90, antes del 90. Ok. Este es de la República también de Panamá. Sí, el mapa completo. Mapa completo. Aquí está un aerobús. Y que así entonces yo pronto tendré el del TC-48, una réplica. El hermano de Luis Gabarrete, que murió muy joven, él trabaja en RPC, ¿no? No, en la Estrella. Digo, la Estrella no, la prensa. La prensa. Sí, corresponsal aquí. Así que, bueno, Gabarrete. Está en mi idoneidad. Ajá. Como que la luz blanquea Sí. ¿verdad? Con el tiempo. Bueno, hemos pasado una tarde agradable aquí, este pequeño museo, donde se ha ido, y ya veo que ya hay algunas inquietudes, pero contadas, porque ya encontré un muchacho que también entrevisté. Aquí están las tortugas que tiene de colección, que le pregunté si no había tenido algún problema por esto. Y sé que una ministra que vino le dijo que sí, es que odiaba al presidente. Y bueno, los teléfonos que eran para llamar 3 largas y 2 para atrás, o 3 largos y 2 cortos para hacer la llamada. Y creo que contestaba, ¿cómo era? Se llamaba la que contestaba. Bueno, de tanto, la más famosa que Norma. Norma, sí. Así que esa sabía todo. Cuando tú
te llamaban a tu casa, ¿cuánto más escuchaban tu conversación? Porque era una línea que te daban a ti, pero escuchaban mucho lo que tú hablabas. Sí. Sí. Sí, bueno, yo recuerdo esto en la carnicería de Fermín, donde se pesaba la carne, RPC, las tortugas que lo colecciona Gabarrete. Este era el extinguidor, ¿no?, de la bananera. Extinguidor y bomba de fumigar, casas. Y este que era un prensador. ¿Cuál Ah, es? no, esto es, ¿ve? La bomba de la bicicleta. La bomba de la De bicicleta. echarle aire a la llanta. Sí, exactamente. Los discos de todas las clases, pues este era 75 revoluciones. 33. Este era 33. 78 y 45. Ajá, y ahí el grande que encontraste ahí, bueno, algunos botellas. Este era de la voz de Almirante, del recordado periodista Nicolás Dolman. Es un periódico que hizo Gabarrete que se llamaba El Bocatoreño. Esto tuvo la corta duración. Tuvo como 15 ediciones nada más. Uh-huh. Bueno, los viejos tocadiscos de la época, esta máquina de moler, desgranar, mazorca de maíz. Esta era la imprenta, ¿no? Imprenta de la empresa. Sí, de la empresa la Chiriquelán Company. Y, bueno, ahí tienes tu yucalele. No, ese no es yucalele. No, ese es un violín y una guitarra miniatura. Sí. El Viper, que todavía la conserva, dice su primer Viper. La grabadora de mano de periodista. Esta fue mi primera calculadora manual. En el año 1970 la compré. Así. Se me dañó y ahí la dejé. Mira que todo lo de antaño, todo lo de hoy cobra vigencia y valor histórico con los años. Así es. Todo eso, cuando yo pensé que esto iba a tener un valor histórico, o los teléfonos o los beepers. Y a medida que pasan los años van, esto por ejemplo, la empresa bananera usaba estos sacapuntas. Sí, así mismo. Sacapunta del grueso del sacapunta lo metía ahí y le sacaba la punta. Uh-huh. Y la basura iba ahí. Sí. Ya son cosas que el que no apreció y no lo tiene a mano hoy ve lo que cuesta la historia. Sí. Que se nos pierde en gran medida. Sí. Hombre, Gabarrete, muchas gracias por tu atención dispensada y tú eres parte de la historia Todos tenemos parte. de todo y no, pero tú el trabajo tuyo que tú realizas, por ejemplo, esos mensajes que llegan a los lugares donde no llega el teléfono también y el radio es constante y tú has mantenido esa tradición porque yo recuerdo en la época de RPC Radio y a mí me han dicho muchas personas que yo tengo que llamar y él me dice, no, tú llamas al programa de Gabarrete y que él da el mensaje y yo sé. Mira, aquí me traen de todo, cédulas perdidas. Ajo. Cédulas perdidas. Estas son de hombres y aquel grupito de mujeres. Aquí te traen todo eso. Y todas estas son carteras perdidas. Extraviadas, con documentos de gente. Aquí las traen. Nosotros anunciamos por radio. Cartera de mujer, cartera de hombre. Que las traen. Gabarrete, una vez yo le planteé a un funcionario del registro civil de cedulación. Óyeme, ustedes deben de hacer... Fotografía. De todo aquí. ¿No tiene foto de la campaña del 60 aquí? Del 60 64, no, del 64, 68. 60 no creo. No tendrá Cassette. mira tú. Cassette. Foto Ahí hay más de 2000 cassettes.
Yo me imagino que son los programas, ¿no? Porque había que grabarlo. Yo todas las entrevistas que yo he hecho, todas. Si alguna vez yo te entrevisté a ti un ejemplo, ahí debe estar. Porque en el cassette yo siempre escribía a quién yo entrevistaba. Yo entrevistaba a ti esto, hasta donde terminara y después le daba la vuelta. Y tú me dices, mira, tú me entrevistaste en el año tal. Yo busco los cassettes, aquí está la entrevista y la escuchamos. ¿Y funcionan? Sí, funciona, hay que tener la grabadora. Igual que los VH, ¿no? Bueno, los VH los tengo encajonados todos, porque también grabamos el VH en beta, cassette. Pero yo todos los archivé, cuando yo trabajaba en el RPC de televisión, yo guardaba todos mis videos, que eran noticias que la mandaban, me los devolvían y yo los guardo todo. Pero ahora, ¿dónde se van a ver esos cassettes? En VH ya no hay, beta no hay. Si tiene que pasarlo a CD. Sí, pero eso es un trabajo que hay que dedicarle tiempo. Sí. Por ejemplo, el tema de la cédula, una vez le dije al funcionario, óyeme, ¿ustedes por qué no arreglan con los comercios? Y ustedes todos los lunes van y recogen la cédula y los meten en la base de datos. Se hace un programa anunciándole a la gente cuando se te pierde la cédula. Llama a registro, al Tribunal Electoral y busquen la base de datos si alguien ha dejado la cédula. ¿Cuánto es el costo de todo esto? Pero no lo hacen. Aquí venía un funcionario del tribunal que se la llevaba. Pero si tú llegabas y tu cédula estaba allá, preferían sacarte la cédula nueva y cobrar lo que tienen que cobrar. Sí, bueno, mentalidad tercermundista, ¿no? Yo antes cuando estaba en una esquina, yo ponía toda esa cédula en un vidrio. Ahí la gente pasaba y los veía. Aquí no tengo el espacio para ponerla. Pero la gente llega todos los días y me trae cédula, me trae todo tipo de objetos que se pierda. La gente lo trae, hasta pasaporte han traído. Dinero en maletines, en carteras extraviadas. Y la gente llega a buscarlo cuando se le anuncia. Fulano de tal. Una vez me llegó un bolso con $1,500. Equivocadamente dieron bolsos iguales a un muchacho y a la señora, la dueña del maletín. Total que se anunció en la radio y se hizo el intercambio. El maletín del muchacho tenía sus créditos de la universidad, sus diplomas, todo documento de importancia para él. Y el que él tenía los 1.500 de la señora. Así que le entregó los 1.500 y todo, porque no era de él. Y la señora le entregó el maletín que le habían dado a ella. Pero se hizo ese anuncio por la radio. Y el muchacho iba en camino y escuchó. ¿Me están llamando? Sí. ¿Por qué? Porque tú llevas un maletín que no es el tuyo. Ah, pues sí, es verdad. ¿Y el mío quién lo tiene? Lo tiene una señora acá. Él se devolvió, porque él iba para Panamá y esos documentos él los necesitaba para ir a la universidad. Y así, joyas que se han perdido, pasaporte, todo lo traen aquí. Y yo no lo voto, porque yo pudiera agarrar esto ahorita y tirarlo al basurero. Esa cartera. Pero me da lástima a veces que son documentos que a la gente le sirve todavía. Sí, sí. ¿Sí? No, es una labor muy buena, pues. O sea, ayudas en la comunidad. Exacto. ¿Ves? Y es un punto de referencia a las personas también. Oye, se perdió, llámate a Gabarreto, pasa allá a ver si hay algo. Anoche me trajeron una cédula, antes empecé el noticiario. Yo dije, tenemos cédula de una joven nombre Miosotti. Me gustó el nombre y se me grabó Miosotti porque me acordé de una novela que en mi infancia yo vi. Y estaba en el noticiario y llegó la muchacha ahí. Tuvo que esperar hasta que terminara como hiciste tú. Sí. Aquí está ella vino. Me dijeron que mi cédula está aquí está. Ya se la llevó. ¿Cuánto se ahorró en no gastar ¿Cómo no? $15? ¿Sí? Más transporte, tiempo. Ah, bueno, sí. $15 la primera vez en el tribunal, 30 la segunda, 45 la tercera, creo. Ah, bueno, Gabarrete, te quiero reiterar las gracias. Bueno, Alexis. Me parece, hemos llevado una parte a los seguidores, los que me siguen a mí, parte de la historia, una parte de la historia de Boca del Toro en distintas facetas, tu vida que ha sido muy importante en esta provincia, porque tú ya tienes, yo creo que más de 40 años de estar en el periodismo bocatoreño. 25. Porque yo que era un chiquillo, yo te escuchaba a ti. 45 años.
Sí, yo era un niño y yo recuerdo el nombre de Gabarrete. Y bueno, del tiempo después nos hemos ido, nos hemos 45 conocido. años, 40 de casados. Mi esposa, Marta. Mi hijo Alex, que lo viste ahí, pero era pequeño, ya tiene 40 años mi hijo. Y siempre, por ejemplo, yo recuerdo esos mensajes de hasta Visirra, Todavía. lleven el caballo, que Todavía. Juan va para allá. Todavía se van todos los días mensajes. Sí. Todos los días se emiten en resumen 20 de la noche cerca de 30 a 40 mensajes. Ajá. De gira médica, de mensajes que murió fulano. Hoy digo mensajes que a veces yo le digo a la gente, mire, quizás usted me está escuchando en este momento tranquilamente allá en la montaña. Pero quiero informarle que lamentablemente su mamá falleció hoy. Ya usted. Imagina, uno tiene que ser portador a veces y uno sabe dar tú estás tranquilo y de repente, hoy me llegó un mensaje de un muchacho que le avisara que la mamá murió ayer en la comarca. Quizás ese muchacho es oyente mío y no sabía, murió de un infarto, pues. Y así tú tienes que llevar noticias que son malas, pero tienes desafortunadamente que comunicarle a la gente. A mí me han llamado cuando los maestros están en las montañas, que son de Veragua, de todo eso. Oiga, a la maestra tal se le murió su mamá hoy. ¿Cómo hago para? Pero no diga que se le murió, dígale que salga urgentemente. Pero ya uno sabe lo que pasó, pues. Y a veces hay que decirle, dígale que se le murió porque si no, no van a salir. Y bueno, portador de malos mensajes, ¿no? Sí. Pero esa es la labor de uno. Gabarrete, en todos esos años en todos estos años dando este tipo de noticias, de información, ¿alguna vez diste una información de un muerto por error? Sí, hace poco, hace como 2 años, venía un señor todos los días a ponerle un mensaje a la esposa, maestra en la comarca. Te quiero mucho, te extraño. Siempre el mismo mensaje de vivir lejos de su esposa, ella es maestra y él aquí. Y entonces él tenía una moto, él venía, ponía su mensaje y yo se le ¿Eso decía, tiene costo? Sí, el mensaje tiene costo. Ok. Yo le digo a la gente, mira, la emisora, como cualquier medio, tú compras un espacio en un periódico, por pulgada te cuesta. En la televisión por segundos. En la radio yo compro la hora a la emisora y esa hora yo tengo que ver cómo se vende. Sí. Entonces tiene un costo, los mensajes. Entonces viene el señor, él tiene una moto y se la presta a un hermano en las 30 y el hermano en una curva se cae y se mata. Yo llamo al tránsito para verificar, oiga, hubo un accidente, una muerte, sí, murió fulano de tal. Me dieron el nombre del esposo vivo de la maestra, porque la moto con la placa, cuando llegaron ahí, la placa es fulano de tal, él es el muerto. Él fue el que murió. Y entonces yo, en el informe del tránsito que doy todos los días, bueno, esta tarde hubo un accidente, murió el señor fulano de tal en una moto. O sea, el esposo de la maestra, pero él le había prestado la moto al hermano, el que murió fue el hermano. Y yo dije que había muerto él. Imagínate esa maestra ya cuando oyó la noticia de ese esposo que la amaba, porque los mensajes te lo decía, amo a mi esposa, la recuerdo, la espero tan pronto venga. Y pobre maestra, yo lo conozco. A mí me sonaba el nombre cuando me dieron el tránsito, ahí ya me di cuenta que era el que le mandaba siempre, pero no era él el que había muerto, era el hermano de él. Y ya el noticiario terminó cómo avisarle que no era. Esta maestra se vino allá, hasta que vino aquí le dijeron, no fue él, fue tu cuñado que murió. Pero bueno, el tránsito me suministró esta noticia. Y el tránsito es una autoridad oficial. Pero bueno, son errores que uno a veces asume. Exactamente. Sí, sí. Bueno, mira tu anécdota esta. Bueno, sí, hombre, te reitero las gracias. Ojalá escriba tus memorias. Yo creo que esa parte de la historia, de ese periodismo, que, por ejemplo, los que lo conocimos, vivimos ese periodo, y todo esto, por ejemplo, estos mensajes, esta cuestión, que hoy en día cuando uno recuerda, uno se echa a reír y se acuerda los mensajes, por ejemplo, el Día de la Madre. Para mi querida madre, le mando saludos a su hijo, que la quiere mucho, la adora,
la siguiente pieza musical, Mala Mujer. Y era una pieza que era muy popular, pero entonces esos tipos de recuerdos que uno tiene. Todo eso es la radio. Eso es la radio. Entonces, ojalá escriba tu memoria y pueda pues plasmar ese periodo, bueno, como tú dices, de tu juventud, de tu niñez, tu vinculación a la radio, los eventos históricos aquí en la provincia de Boca del Toro, porque tú la has pasado muchas etapas históricas fundamentales que se dieron aquí en la provincia de Boca del Toro. Una etapa que no se repite. Que no se repite. O sea, la etapa de hoy, por ejemplo, en los medios ya todo el mundo, tú oyes que reporta todo y te das cuenta rápido. Sí. Ya el periodismo en ese aspecto pasa a segunda etapa, pienso yo, el periodismo. Ya imagínate que muchos periódicos escritos están desapareciendo. ¿Por qué? Porque ya todo se publica rápido en las redes y todo. Sí. Antes, por ejemplo, cuando yo viajaba mucho no había la tecnología rápida e inmediata. Antes era por el fax, por el telefax, por que recibían los periódicos en sus imprentas y todo. No había teléfono que tú podías reportar desde donde estés. Y por eso uno cubría tantos eventos, ¿no? A nivel mundial. Y ahora no, ahora tú lo que pasa en el mundo al minuto está ahí. ¿Para qué enviar a un corresponsal o reportero a país de necesidad? No, y lo sabe porque el celular está en todos lados. Sí. Sí. Así es que los tiempos han cambiado. Hacer periodismo en la época en que yo empecé era difícil. Se aprendió bastante. Muchos sacrificios, pero fue una escuela. Sí. Igual que yo digo a la gente, la empresa bananera ha sido una escuela para muchos. Aquí hay muchos que aprendieron mecánica, buenos mecánicos, buenos constructores, de todo, aprendieron empíricamente. La empresa fue una universidad, que los explotó ya es otro tema, ¿no? Pero les enseñó mucho a construir, a ser mecánicos, a ser conductores de maquinaria, de locomotoras. Y muchos de ellos fueron a dar a trabajar en el ferrocarril de Panamá y en el canal de Panamá. Y entonces todos fueron empíricos. Sí, pero señor. fue una universidad, y una vez escribí un artículo de eso, la Chiriquí Company, Universidad para Boca del Toro. Ya si tú hablas de explosión ya es otra cosa, ¿no? Que los explotó económico, no importa, pero en medio de eso les enseñó a mucha gente. Así es. Así que, bueno, hemos pasado una tarde, la noche, con este recorrido sobre la provincia de Boca del Toro, los eventos que el veterano periodista Luis Gabarrete ha vivido. Y hoy este museo que queda pues parte para la historia de este país y tú has podido rescatar, porque estos detalles, por ejemplo, muchos de estos ya no los conocen. Por ejemplo, un muchacho por ejemplo, un pelado de hoy en día de 9, 10 años, el Viper, no lo conoció. No conoce. Por ejemplo, estos teléfonos, o el teléfono más reciente que era el de allá. Yo sé el caso de una niña que estaba con la mamá y en una cuestión le dice, mamá, ¿y eso qué es? Y la mamá se iba a molestar y dice, oye, ¿verdad? Ella no sabe lo que es eso porque nunca le hablé de eso. Así que aquí hay un recorrido y los que han presenciado esto y algún día quieran venir aquí y puedan, porque esto tú lo permites abierto, está abierto todo el día. Conocer parte de la historia pasada, tanto de la Así es. Así que muchas gracias a Gabarrete. Ok, Alexis. A los que han estado sintonizando, pues, como siempre, les doy las gracias y que tengan unas buenas noches. Saludos a todos. Gracias.